Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El año 2024 sin duda será calificado como uno de los años en donde más conflictos ha habido desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista también de confrontación, diría yo, económica. Ha sido un año en donde también hemos visto resurgir reflejos autoritarios en muchos países. Aquello que soñábamos de que el comercio fuera una puerta de entrada a la democracia, pues eso ha fallado. Las democracias en América Latina, varias de ellas han tenido episodios vergonzosos. Y el 2025 será un año en donde podremos ver si hay realmente una actitud por renovar y por tratar de conciliar los intereses en el mundo. Por ejemplo, la tensión entre China y Estados Unidos no es una tensión generada exclusivamente por el presidente Trump en su primer mandato, de ninguna manera. Es una tensión que tiene que ver con las condiciones económicas de China, que tiene que ver con los mercados, que tiene que ver con muchas cuestiones. ¿Habrá suficiente voluntad? ¿Habrá suficiente voluntad para voltear a ver a Europa? Hubo un reclamo muy claro por parte del presidente alemán en el sentido de que deseaba que Estados Unidos volviera a comprender que la alianza de Occidente implica a Estados Unidos y a Europa. Y es por esto que hemos decidido el día de hoy estar Carlos y yo solos para poder hablar y extendernos de estos temas que están por todas partes, están regados y nunca hemos tenido tiempo de ahogarlos. Carlos, Gracias, buenas noches, Federico. Pues mano. vamos a arrancarle. Buenas noches a todos. Yo quiero empezar por lo primero que dijiste, porque el mundo donde hemos vivido los últimos 40 años se predicaba con un principio, que los países que comercian entre ellos van generando lazos, van colaborando, se van volviendo democráticos en la medida en que la prosperidad que arroja el libre comercio, pues surgen nuevos actores, conviene dar certidumbre a los mercados. Y es el ejemplo como casi del libro de texto es España, ¿no? España, el país, pues que fue hasta la muerte de Franco, pues, un régimen muy autoritario, va procesando su apertura política, ingresa a la Unión Europea y hoy es un país pues, con un nivel de ingreso, de vida, de capacidades estatales no muy distinto de Francia. Convergió. Se volvió un país democrático, como todo país con problemas, pero es un lugar donde hay una ciudadanía fuerte, hay partidos políticos que representan a estos ciudadanos y hay un gobierno pues, claramente democrático. Se esperaba, por ejemplo, que México, con el ingreso al Telecán, al NAFTA, se comportara de esa manera. Yo creo que no acabamos de darnos cuenta que los Estados Unidos han de haber creído, han de haber apostado, le han de haber tomado la palabra a Carlos Salinas de Gortari de, pues vamos a hacer de México un país moderno, democrático, más rico, y la oportunidad de comercio como iguales, con reglas parejas para el grandote y el chiquito, nos deberían permitir progresar, converger, volvernos un país más rico, converger económicamente y volvernos un país más democrático. Y el caso extremo es China. Cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio en el 2000, cuando Clinton era presidente, la idea era, pues vamos a hacer con China, vamos a caricaturizarle, Claro. lo que hicimos con Alemania. Salimos de la guerra, nos pusimos a comerciar con él, se fue convergiendo a niveles de ingreso nuevamente altos, generó una sociedad rica, diversa, demandante de valores democráticos, como fue Taiwán en su momento y Corea del Sur, y pues no salió así. China sí se desarrolló, yo creo que es el caso de desarrollo económico más notable de la historia de la Sí, humanidad, sí. pero lejos de volverse más democrático, lo que hemos visto es que en últimos años se ha cerrado y lejos de ser un actor, digamos, responsable, que juega con las reglas del juego de apertura, pues lo usó muy bien, muy inteligentemente este espacio de apertura para concentrar el poder estatal en ciertas áreas, tratar de desarrollar otras, tratar de tener una supremacía tecnológica. Y cuando los Estados Unidos vieron estas dos cosas, autoritario con supremacía tecnológica en sectores clave, pues reaccionaron cerrándose. Y se cayó de alguna manera el paradigma que suponía que el comercio era civilizatorio y democratizador, se vino abajo, porque lo que tenemos en China pues, es un capitalismo de Estado muy funcional para ellos y muy agresivo desde el punto de vista internacional, porque han conquistado, por ejemplo, en América Latina, si tú ves la franja, toda la franja del Pacífico, ya el socio
principal es China y no Estados Unidos. De hecho, Entonces, todo menos México y algún país de Centroamérica, hoy su socio principal es China. es China. Entonces yo creo que hay un reacomodo en las fuerzas en el mundo, también hay que decirlo, hay una debilidad en el liderazgo europeo que tiene que ver con las personalidades. Es decir, tanto Macron como como el canciller alemán no han logrado consolidar una imagen que les permita proyectarse en un futuro Yo y creo que jalar, ese ¿no? es un gran tema. No han logrado ellos porque les falta la personalidad o porque la política en sus países también cambió. Porque creo que Puede el ser. otro gran cambio de los últimos años, no es el 24, o sea, lo vimos desde el 16 con el triunfo de Trump, con el Brexit, etcétera, pues el surgimiento de una nueva política más polarizante. Cuando tú y yo estudiamos ciencia política, que ya fueron hace muchos años, había un modelo, ¿te acuerdas? El de Dawes, que Sí. predicaba que en un régimen bipartidista lo que convenía era correrse al centro, pues te corrías al centro, tenías tu franco izquierdo, derecho cubierto, y eso llevaba a que los procesos electorales se moderaran. Y hemos visto que eso no es el caso. Claramente en Estados Unidos, ya lo vimos, lo platicamos en programas anteriores, sino ciertamente en Europa. O sea, Macron hoy está luchando por su sobrevivencia política, por la emergencia o no la emergencia, la creciente consolidación de un movimiento de extrema derecha con el Frente Nacional, y el canciller alemán está batallando con lo mismo, con una pulverización del sistema de partidos, con la emergencia de la alternativa alemana de extrema derecha. Y también tiene que ver, se nos olvida, pero la figura de la señora Merkel, de la canciller Merkel, influyó notablemente, incluso en contra de varios de los socios de la Unión Europea, en el trato humano hacia los migrantes. Ahí se enfrentaron y la canciller no se movió. Y esto hizo que los demás reconsideraran y suavizaran, por decirlo de alguna forma, un poco sus políticas migratorias. Pero era excepcional porque era una canciller con una enorme fuerza. Pero si Europa deja de tener esta actitud, pues entonces vamos a regresar pues, a las persecuciones tradicionales, Ese ¿no? es uno de los grandes retos, pero también está la otra cara de la moneda. Podría uno argumentar que la emergencia, sobre todo en Alemania, de movimientos de extrema derecha que Ujú. estaban muy acotados, de una coalición política anti-inmigrantes, fue por la generosidad de Merkel. Sí, claro. Es decir, ella Sí. es en el 2000, cuando la guerra siria, 2018, si recuerdo Más o bien, menos. acoge a 1 millón de sirios, y eso hace de un problema o de un reto político migratorio, lo hace un gran problema. Entonces, las mejores intenciones pueden no tener los resultados deseados, y hoy pues el liderazgo alemán está fracturado frente a ese reto. Y después también, digamos, lo que mencionaste de las coaliciones. O sea, en Alemania habíamos visto una coalición extraordinaria entre lo que era el agua y el aceite, históricamente hablando. Y eso no se ve ahora, no se ve ahora en muchos países. Ya no digamos en Alemania, en donde el canciller está tambaleándose, ligado con los liberales y ligado con los verdes, pero sin el poder realmente de llevar adelante las políticas que él quiere impulsar. Pero la propia España, o sea, la burla hacia el presidente Sánchez de que va por un lado y va por el otro, y entonces él es el conciliador, pero no hay una política de Estado clara. Pero no es el conciliador con sus aliados. Pero si tú preguntas a No, quien bueno. está sentado, digamos, deja tú en Vox, en el Partido Popular, lo ven como alguien cargado en extremo a la izquierda, cargado en extremo con aliados políticos que desde la perspectiva de derecha han sido contrarios al Estado de Derecho, a la sobrevivencia del Estado mismo, el acoger nuevamente a los separatistas de Cataluña, ¿no? Sí. Entonces, son parámetros completamente nuevos. Y fíjate que también yo creo que la guerra, porque al fin y al cabo es esto, la invasión, invasión que devino en guerra entre Israel y la Franja de Gaza, ha provocado redefiniciones. Recientemente leía yo el cómo usar en el lenguaje periodístico los movimientos que se están dando ahí. ¿Quién es terrorista y quién no es terrorista? ¿Es invasión o no es invasión?
¿Es recuperación del territorio? ¿No es recuperación del territorio? Una serie de cuestiones que, visto de lejos, pues parecieran muy evidentes, pero que de cerca no lo son. Y ahí de nuevo, ni Estados Unidos, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea han tenido la presencia conciliatoria que uno hubiera esperado. Aquellos siguen y seguirán por lo que Pero se da uno cuenta. yo creo que ahí lo más notable es que en el 24 se redefinió el balance de poder Sí, en el Medio Oriente. Si la superioridad tecnológica, organizacional, bélica del Estado de Israel frente a Irán, que era su adversario con sus proxies, con aliados que le hacían el trabajo sucio en Líbano, que ha sido mucho más complicado de lo que se imaginaba el ejército de Israel, pero de todos modos sí, han claro. tenido una desarticulación del liderazgo de Hezbollah realmente increíble en el sentido estricto de la palabra creíble. Jamás con una invasión, con una violencia que hubiera sido inimaginable en el pasado. Creo que lo discutimos hace un año, después de la tragedia del 7 de octubre, cuando empieza la reacción, o sea, en el 23, cuando empieza la reacción de Israel para tomar Gaza, discutimos con algún invitado, bueno, esto no Sí. puede durar mucho porque el entorno internacional no va a permitir una violencia contra la población civil y llevan decenas y decenas de miles de muertos. Y la reaparición, Carlos, que a mí me impresiona mucho en la política y la degradación del lenguaje político, tanto, por ejemplo, en Trump durante la campaña cuando dijo que los mexicanos infectaban a la nación norteamericana, como escuchar al premier israelí decir aniquilar. Eso te lleva a la Segunda Guerra Mundial, exterminar, ¿no? Palabras que por fortuna no se habían usado ya en las últimas décadas Pero yo creo y que que han ahí vuelto. tocas un tema muy importante. Hay quienes creen que en el 25 hay un riesgo real de que el mundo se resbale hacia una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial, nunca desea ningún país una conflagración de ese tamaño, como fue en la primera o en la segunda. Nadie quería esas sanguinarias años de jóvenes asesinados, población civil afectada. Pero en la medida que se han relajado ciertos parámetros, se han permitido cosas que parecían imposibles, Posibles. pues sí estamos en un mundo donde los parámetros de la posguerra no funcionan, no solo con el que arrancamos el programa, el de el comercio como civilizatorio, sino el de cuál es el comportamiento que un Estado debe tener frente a los vecinos. La invasión rusa a Ucrania, pues violenta toda la construcción político-económica de la posguerra. Y hay todo un grupo de países, sobre todo del sur, pero incluso muchos actores en Occidente, que hasta ven legítima esa Sí, invasión. O sí. sea, el discurso ruso de agraviado de la OTAN por la forma en la que cayó la Unión Soviética en su momento, pues no solo es algo que Putin y muchos rusos, la mayoría de los rusos creen, sino es algo que han logrado imponer en un mundo mucho más amplio que hace que, lejos de haberlo convertido, como los Estados Unidos creían con sus sanciones, un paria del mundo, pues tiene muchos aliados y la economía rusa se defendió de forma Inable. inimaginable de las sanciones y el 25 será un reto adicional para toda la comunidad internacional de cómo recuperar reglas de convivencia entre los estados, pero tengo que hacer un Tenemos que corte. hacer un corte. Vamos a un corte y regresamos, si quieres, ahí con los retos del 25, el plan civilizatorio, ¿no? Vamos a un corte. Nos vemos aquí, en Primer Círculo. Seguimos aquí, Carlos y yo, platicando precisamente sobre este año que se fue y este año que viene, que es el 25, prácticamente estamos ya en eso. ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses de una actitud, y decías tú, civilizatoria, de recuperación de los pactos de la Segunda Guerra Mundial, de los principios de la Segunda Guerra Mundial, que no parecieran ya estar en el tablero, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Mira, se ve muy difícil, la verdad, por toda la volatilidad política de la que ya hablamos y porque además, un poco con lo que arrancaste el programa, pues el mundo sí se está fracturando
económicamente en bloques otra vez. Sigue habiendo una interacción China-Estados Unidos muy importante. Presumimos mucho que somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Bueno, sí, el 16% de las importaciones de Estados Unidos son mexicanas, pero el 15 o 13 son chinas, y además las de Vietnam crecen, que tienen muchos componentes chinos. Las exportaciones mexicanas tienen muchos componentes chinos. De hecho, es uno de los grandes retos que a lo mejor podemos hablar, que es cómo se reconfigura la relación México-Estados Unidos de cara a la revisión del tratado con una fuerte corriente proteccionista en Estados Unidos, y este superávit permanente que México tiene en el comercio con los Estados Unidos, y este déficit permanente que tenemos con China y con los países asiáticos y europeos en general. Pero regresando al tema de el desacoplamiento de la economía mundial, digamos, no es que haya bloques aislados, pero sí hay esferas nuevas de construcción de influencia distinta, y que eso va a ser un gran reto para el 25 y para el país, pues quedar claro que solo tenemos un lugar, y creo que el gobierno mexicano lo tiene claro, y el grueso de la clase política lo tiene claro, y obviamente los actores económicos lo tienen claro. Es cómo nos reinsertamos o cómo nos insertamos de la mejor forma posible con Estados Unidos, pero con la tensión permanente de andar haciendo reformas que parecen incompatibles con ese espíritu. Pues lo del espíritu es bien interesante. Cuando yo fui el embajador ante la OCDE, hace muchos años, 2004, 2006, había una discusión, siempre ha habido, permanente, de quiénes pueden ser miembros de la OCDE. Y hay un criterio pues, muy vago, pero que tú lo conoces muy bien, es fundamental en la Unión Europea, que es el de like-minded. Sí. Es decir, pues, tú no querrías casarte con alguien si tú eres católico, que es musulmán, si tú eres liberal, que ella es conservador. O sea, nos gustan que las relaciones de mediano a largo plazo tengan ciertos parámetros de valores compartidos. Y el gran reto para México y Estados Unidos ahora es qué tan like-minded somos, porque la promesa aquella de que NAFTA nos iba a volver like-minded, nosotros no nos volvimos, y ellos también cambiaron, Sí, como lo también, hemos visto, también. ¿no? También, y habría que decirlo que el electorado norteamericano, y se ha probado, digamos, en las cifras, dejó de ser ese enorme centro que no se movía con facilidad, y ahora es un centro que va y viene, cambia de estado en estado, sobre todo en algunas entidades. Es decir, tampoco en Estados Unidos siguen las variables tradicionales funcionando, y eso hace que todo de alguna manera se convulsione. Creo que la política se ha vaciado también de contenidos, y hay que decirlo, las redes sociales han jugado un papel para bien y para mal cuando fue la revolución de los países árabes, que festejábamos que hubiera habido redes sociales, etcétera, y pensábamos que eso iba a conducir la primavera iba a ir a conducir a democracias, y ninguno de los 5 países evolucionó en democracia. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales y Yo la creo que es un punto política, muy no? importante, digamos, para sobre todo nuestros que nos siguen más jóvenes, pues ese optimismo de principios del siglo XX era, las redes sociales van a distribuir información, los ciudadanos van a saber qué hacer, y en ese contexto los gobiernos van a tener que ser mucho más sensibles a las demandas ciudadanas, la posibilidad de participar políticamente se va a abaratar, y ciudadanos informados pues, van a presionar para tener gobiernos más transparentes, más eficaces, más democráticos. Y no solo no fue el caso en esas 5 revoluciones, que no solo acabaron en gobiernos autocráticos, sino en algunos casos como Libia, con guerras civiles espantosas. Entonces, Pero lo que hemos visto en los últimos años, y creo que ese es uno de los grandes retos del 25, con el fortalecimiento creciente de las capacidades de inteligencia artificial, es cuál va a ser el uso de los gobiernos de este control que hoy te permiten las redes sociales. En China, lejos de haber sido un elemento liberalizador, en muchos claro, otros países es un instrumento potente de control, como el libro que salió el año pasado de Nexus, sí, de Harari, de Harari. muestra muy claramente. O sea, es un reto enorme para la humanidad. Las redes sociales, lejos de dar información para la participación de ciudadanos educados, generó estas echo chambers, Entonces, cámaras de eco. estas cámaras de eco donde tú solo hablas con los que piensan como tú y alguien te está vigilando. De hecho, entonces ahora, ¿qué
¿qué se puede proponer? Las redes sociales llegaron para quedarse y yo jamás me atrevería a sugerir que se limitara el uso de las redes sociales, pero también han sido un elemento de inestabilidad en lo que eran los principios básicos de, ya no digo liberal conservador, sino podría uno decir, bueno, en Estados Unidos la tradicional, o en Inglaterra, Juico, Tory, todo eso se ha desvanecido. Las ideologías eran malas, pero lo que estamos viendo ahora, la no ideología, el vacío de compromiso Pero no sé si no ideológico ideología, yo creo que lo que tenemos son ideologías más extremas. o más extremas. Y el otro tema que pues, lo tocamos en un programa en el 24, que es qué le hacen las redes sociales al cerebro, sobre todo de los niños. O sea, el último trimestre del año pasado, el cirujano general de Estados Unidos determinó que las redes sociales le hacen daño al cerebro y que habría que cuidar cómo la usan los niños. Porque es increíble que apareció esto. O sea, si sale una aspirina verde, toma 8 años a probar si hace daños o no al ser humano, porque habíamos probado nada más la aspirina blanca. Y una cosa como esta que se nos mete al cerebro, como ya sabemos se nos meten, pues qué daño le hace a los niños y a los adolescentes, lo estamos sabiendo después de que lo permitimos. Y fíjate, en eso de nueva cuenta China se adelantó. China desde hace ya varios años ha prohibido, y hasta con inspecciones, visitas en los hogares. ¿Van a los hogares? A los hogares. Y entonces se dan para preguntar si el niño está viendo o no está viendo y cuántas son las horas pantalla, y lo tiene perfectamente delimitado por el daño que puede causar en el desarrollo del cerebro, ¿no? Quizá la gran paradoja es que la empresa dueña de TikTok es China. Es China. Pero el uso de algoritmos tan eficazmente en TikTok para que los adolescentes o quien sea se enganche en tontería y media, en China ese mismo algoritmo se utiliza para promover programas educativos. O sea, el TikTok que conocemos en Occidente no existe en China. Es un producto de exportación porque causa daño. Y, domésticamente, internamente, en China se consume otro producto. O sea, si esto fuera una bebida que se exporta la tóxica y se consume en China la que no hace daño al organismo, sería un escándalo, pero curiosamente lo aceptamos sin rechistar. Y fíjate, podría ser un gran instrumento, la pantalla, por generalizarla de alguna manera, podría ser un gran instrumento educativo, gran instrumento porque te permitiría igualdad en sectores que están hoy marginados de contenidos, llegar contenidos. Y esto no lo estamos viendo en todo el mundo. Seguramente en algunos países europeos lo tienen. Yo creo que vamos a enfrentar, como tú dices, la aspirina verde no le hacemos caso, pero esto se nos va a imponer porque ya está la generación que tiene los efectos de la pantalla, ya está circulando. Y se empieza a ver las consecuencias en la escolaridad. Incluso hay un libro famoso de The Dumb Generation, La generación más tonta, que es producto en los Estados Unidos, que es producto precisamente de mediciones hechas a partir de la entrada en el juego de la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos de reflexionar al respecto, ¿no? Sí, porque claramente da habilidades, digamos. Por supuesto. Hay una serie de cosas que la generación más joven puede hacer de videos, de gráficos, etcétera, pero el cerebro se va recableando a esas cosas. Yo leía el otro día un libro, ya hace algunas semanas, un artículo sobre, o sea, a lo mejor está acabando ese periodo relativamente corto de la humanidad donde supimos leer, porque sí, claro. leer es algo que viene pues, de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Es relativamente reciente para los decenas de miles de años que lleva el hombre en la Tierra, pues el libro apareció... Sí, en el último cuarto de hora. Exactamente. Y quizá el libro esté desapareciendo, uno lo ve con estudiantes. Si yo comparo el temario que yo le dejaba a mis pobres torturados estudiantes cuando empecé a dar clase a lo que dejo ahora, pues es muchísimo menos porque tienen menos capacidad de leer y tengo que complementarlo con videos y otras cosas porque si no, no... El entretenimiento, y un tema que no podemos dejar fuera, que también se nos viene y que hablamos de él con frecuencia y que sabemos que se está dando, es el cambio climático. Siempre lo dejamos por Siempre lo dejamos por ahí, decimos, bueno, algo se hará, ahí están los compromisos del 25, algo se hará en la disminución de del uso de hidrocarburos para no dañar la atmósfera, ya están los coches híbridos, los eléctricos. Oye,
pero las temperaturas récord del año pasado, del 24, y veremos este año, del 25, son terribles. O sea, han sido inviernos muy crudos, veranos muy crudos, sequías que no, incluso en México, terribles, que no tenían parangón. Lo que es lo que hace muy difícil este tema es que pues, venimos de un año que llovió mucho. Sí, Entonces, pues, podemos creer que todo este cuento de la desertificación de América del Norte es puro cuento. Bueno, en la Ciudad de México quizá. Hoy, pues tuvimos un invitado, ¿te acuerdas? Hace sí. unos meses que nos contaba cómo, Especialista de la UAM, ¿te acuerdas? sí, especialista en agua en la Ciudad de México, cómo ese ciclo de paulatina desertificación o menor agua en la Ciudad de México, parece que esto es simplemente un salto y que el año entrante deberíamos de continuar ese ciclo, no deberíamos, es probable que continúe ese ciclo de menor agua y el norte del país sigue en un proceso de Muy falta de agua difícil. Y muy... además hay que decirlo con todas sus letras. Esto no preocupaba, pero el año pasado, el 24, por decirlo de alguna forma, esto ya pegó en los mercados. Es decir, no es casual que los alimentos y verduras, frutas y legumbres hayan subido tanto durante ciertos meses debido a las sequías que se dieron en Pero en ciertos México hay un tema países. adicional que será un gran reto para el 25, que es la narcoinflación, la que le llaman. Es decir, Sí. en la medida que el crimen organizado intermedia entre los productores y el comercio en más de una región del país, pues hay una parte de los aumentos que a lo mejor se explican no por el cambio climático, sino por este impuesto adicional. Pero el tiempo se nos está yendo, Federico. Así es, Carlos. Pues muchas gracias y nos vemos aquí la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Muchas gracias, les deseamos un muy buen 25, hay muchos retos, pero también hay muchas oportunidades que todos podremos tener, enfrentar y que sea un gran año. Buenas noches.